El editorial de hoy tiene que ver con lo que acabo de decir, pero tiene que ver con todo. Porque los argentinos somos así porque creemos que todos son así. Miren, basta con salir a la calle y ver. El conductor estaciona sobre el cordón amarillo o sobre una rampa que es profeso hecho para lisiados. Un cliente abre un paquete de galletitas que por ahí no lo pagó siquiera en el supermercado, las come y tira el paquete en la vereda, en la acera, y otro viola los semáforos en rojo. Eso es un hecho que vemos a diario. Pequeñas instantáneas de nuestra vida cotidiana, infracciones a ley de distintos calibres, que se hacen al pasar, casi desaprensivamente, y cuyas trascendencia, creemos, no va más allá de esos breves gestos. Si esas secuencias fueran un video que pudiéramos detener, rebobinar y volver a ver tal como lo muestra la imagen ahora para aquellos que nos están siguiendo a través de YouTube, la pregunta surgiría tan inmediata como necesaria. ¿Por qué los argentinos nos especializamos en no cumplir las leyes? ¿Hay algo en nosotros como pueblo, en nuestra cultura, que nos incita a avanzar sobre los límites de la ley? ¿Qué tan fácil nos resultaría no evadirlas? Miren, hay muchas hipótesis. Y acerca del por qué, los argentinos en general no obedecemos la ley, pero no hay nada que tenga que ver con rasgos de nuestra personalidad. De hecho, amigos, fuera de nuestro metro cuadrado, en nuestros hogares, de nuestros ámbitos, los habituales, cumplimos con todo, sobre todo cuando estamos en otro país. ¿Y entonces por qué somos así? Es una pregunta apasionante, ¿no? Y muy compleja también. Miren, quien vemos en pantalla, para aquellos que nos siguen a través de YouTube, el jurista Carlos Nino, a quien tuve el gusto de conocer, en Un país al margen de la ley, un libro publicado en los años 90, decía que en Argentina nadie puede tirar la primera piedra en su relación con la ley, porque todos estamos inmersos en un equilibrio social en el que, de alguna forma, sin darnos cuenta del perjuicio que causa, violamos alguna dimensión de la ley. Por más chiquita que sea, desde el estacionamiento hasta los casos más graves de corrupción. Es cierto, todos tenemos un muerto en el placar. El doctor Nino habla de anomia boba para definir a esa situación en la cual hay violaciones de ley sin entender que eso nos perjudica a todos, que implica una serie de resultados problemáticos para el país. Entre otras cosas, no tenemos expectativas acerca de cómo se van a conducir los demás y nos decantamos hacia el hago lo que quiero, porque todo da igual. Bueno, miren, un sociólogo de derecho argentino que recomiendo leer, Marcelo Berman, escribió un libro titulado Evasión impositiva y las reglas de la ley en América Latina, la cultura política de la trampa y cumplimiento en Argentina y en Chile. Esta es una edición del 2009, es algo medio fresco. Y comparando precisamente la situación de los ciudadanos en ambos países.
Bueno, podría pensarse que después de la cruentísima dictadura militar que tuvimos, ilegítima el grado de incumplimiento de la ley de los argentinos, en un gobierno legítimo, legal, constitucional, debería haber aumentado. Bueno, no. Sin embargo, en relación al cumplimiento de las normas tributarias, no aumentó. En Chile, en cambio, la sociedad en general cumple con la ley. Y eso tiene que ver con dos cosas. Lo dice Berman, ¿no? En primer lugar, con el origen, con el diseño institucional original, sobre todo en el caso argentino. Un diseño institucional asociado a instituciones extractivas, básicamente, de la colonia, al monopolio de los españoles y dificultades para comerciar con otros países que ese monopolio implicaba. Bueno, muchas veces el resultado de hacer difícil el cumplimiento de la ley es que la gente la incumple o se siente obligada a encontrar una forma de hacerlo que no sea la establecida en la ley. Pero por otro lado, hay un equilibrio social en el que la expectativa que cada uno de nosotros tiene es que el otro no va a cumplir la ley. Ah, bueno, si él no lo hace, yo tampoco lo hago. Y en ese equilibrio, aun cuando la ley sea muy buena, por más que tenga los derechos más reconocidos del mundo, los resultados del cumplimiento de la ley no van a ser efectivos. Entonces, hay un problema con el origen. Y hay un problema del equilibrio inestable en que estamos posiblemente perverso, también diría yo, del que es muy difícil salir. Miren, hay gente que comete pequeñas infracciones a la ley y se ampara en que las imágenes que veíamos recién, precisamente, que los de arriba tampoco cumplen con la ley. ¿Y qué imágenes veíamos para aquellos que nos siguen a través de otros medios? La de la corrupción generalizada, la de un Báez enriquecido, de cajero bancario a multimillonario, de un ingeniero debido que acompañó permanentemente a los Kirchner, que de alguna manera fue el artífice de la recolección, digamos, de las cometas. Bueno, entonces la gente dice, y bueno, si ellos no lo hacen, yo tampoco. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que ver la corrupción en las esferas del poder en que el común de los argentinos no cumplan la ley? La pregunta relacionada con esta cuestión nos lleva a una situación que acabamos de plantear, y es por eso mismo, y esos mismos argentinos, cuando viajamos a Alemania, por citar un ejemplo típico, cumplimos con la ley sin ningún problema. No hay nada que tenga que ver con rasgos de nuestra personalidad. A veces escuchamos decir, y los argentinos somos así. Y no tiene que ver con eso. Y tampoco tiene que ver necesariamente con la calidad de la ley en sí misma, con su diseño y contenido, sino que tiene que ver con el contexto cultural, donde cultural quiere decir un conjunto de prácticas sociales y expectativas que tenemos cerca de cómo nos comportamos nosotros. Y es cierto que en ese contexto, cuando los ciudadanos ven los casos de corrupción más fuertes, piensan en que hay impunidad. Es decir, hay un contexto cultural en el que es más costoso cumplir la ley que violarla, porque el costo de violarla es chico.
en la medida en que no haya una sanción efectiva y que no haya incentivos para cumplirla, que es algo que pasa habitualmente en nuestra Argentina. En Estados Unidos, por citar otro caso donde los argentinos nos portamos siempre muy bien, también se viola la ley. Y mucho, ¿eh? No crean que no. Lo que ocurre es que es posible el ciudadano que comete alguna infracción de ese tipo sea socialmente reprochado. Vale decir, el de al lado le dice, eso no se hace. En cambio, cuando estás en un contexto, en un equilibrio, en el que eso no ocurre, no porque seamos malas personas, sino porque no está mal visto violar la ley. No hay sanción social para este tipo de conducta. En todo caso decimos, mirá qué piola el tipo. La famosa viveza criolla. Yo creo que tiene que ver con los incentivos que tenemos para cumplirla y con rasgos de nuestra cultura, que están presentes en algunos países y en otros no. Ahora, el tema es cómo salimos de esto. El liderazgo, por cierto, es fundamental. Un ejemplo simple, pero muy simple, ¿eh? Bogotá, una ciudad que hace unos años estaba en una Colombia muy violenta. Bueno, tuvo un alcalde, un jefe de gobierno, Antanas Mockus, que tomó una serie de medidas sencillísimas para generar conciencias en los bogotanos acerca de la importancia de cumplir la ley. Tuvo algunas estrategias muy prácticas que funcionaron. Por ejemplo, en los retenes policiales, esos que solemos ver también a veces en Argentina, rotar permanentemente el personal. Entonces se trata de lograr que las personas que están sujetas a una situación en la cual pueden tentarse con la violación de la ley, tengan un costo mayor por hacerlo. Vale decir que trata de poner los caballos delante del carro para que el hecho no se produzca. Hay soluciones, siempre hay soluciones. Y hay ejemplos exitosos de su aplicabilidad en el mundo. Solo es cuestión de mirar el país correcto. Y eso es para romper este equilibrio perverso en el cual el costo de cumplir con la ley es mucho más alto que el beneficio de finalidades más. Miren, en España, por ejemplo, si no te ponen de seguridad, en un taxi pagas una multa. Esa sería la solución ideal, pero todas las infracciones de tránsito tienen en general una multa. La pregunta es, ¿por qué? Aún así, no se cumple. Porque eso no es un incentivo suficiente para que la gente cumpla con las normas, o porque éstas no generan prevención por vía de la disuasión, aunque debería ser el sentido común, ¿no? Y el instinto de supervivencia, los factores incidentes. ¿Y la respuesta? Y la respuesta es porque no hay expectativa de que esa norma vaya a ser cumplida. En pocas palabras, no pasa nada si no lo hace. No hay control del Estado, aunque de a poco se van tomando algunas medidas como ubicar cámaras de tránsito, por ejemplo. Pero claro, esto es Argentina. Y echa la ley, echa la trampa. Mucha gente sabe dónde están las cámaras. Hay formas de incentivar el cumplimiento de la ley, pero lo importante es cambiar esa percepción social de que el costo de cumplir con la ley
es más alto que el beneficio. Si vemos el problema en perspectiva, hay que valorar que hace 39 años atrás no estábamos en democracia. Hemos cambiado, en términos históricos, de un régimen político que se interrumpía constantemente por golpes militares a un régimen político con muchos problemas que sufrimos todos, pero con muchas cosas buenas. Tenemos democracia, discutimos, tenemos marchas como ahora sucede, en exceso posiblemente, marchas masivas, ¿no? Es un país en el que el derecho, para bien o para mal, tiene un papel muy importante. Cuando la Corte dictó el fallo del 2 por 1, hubo una marcha multitudinaria. Mire, ¿recuerdan ustedes? Alrededor de 500.000 personas en la calle por un fallo de la Corte Suprema. No sé si hay otro país en el mundo donde eso ocurre. Hoy vivimos en democracia, discutimos acerca del alcance de los derechos. De acá a 10 años, las nuevas generaciones van a tener el beneficio de vivir en una sociedad en la cual el respeto a los derechos sean los más básicos que haya. Y con esto quiero terminar. No estará la herida abierta con el temor cercano a perderlos. Y entonces el esfuerzo estará dado por perfeccionar su ejercicio. Y cuando ello, o junto a ello, o con ello, la internalización de las obligaciones que conllevan ese perfecto equilibrio instaurado en nuestra Constitución Nacional, tan sabia y tan poco respetada, que es un instrumento sin ninguna fisura para lograr una convivencia armónica. Les aseguro, amigos, que juntos podemos lograrlo. Comencemos a cambiar.